Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfrenos, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Hoy la primera lectura nos habla de la fama de Salomón, el que es considerado el rey sabio, aquel a quien también distintos libros de la Escritura, entre ellos el mismo Cantar de los Cantares, es considerado el autor, el inspirador, el rey sabio, hasta el punto que su fama se había extendido y había alcanzado también a esta reina de Saba, una región difícil de delimitar, pero que se encontraría al sur de Arabia. Esta reina, que viene, como dirá Jesús, de los confines, esta reina del mediodía, dirá tanto en el Evangelio de Lucas como en el de Mateo, cuando le piden que haga un signo, y él dirá que esta reina pues vino de los confines de la tierra precisamente para confirmar y para ser testigo de la sabiduría de Salomón. Y aquí, dice Jesús, hay algo más, mucho más que Salomón. Bueno, pues ella que vino de estos confines de la tierra, dice hoy el texto que se quedó sin respiración. La sabiduría que engloba un poco todo, ¿no? Salomón no solamente sus conocimientos, sino sus construcciones, todo lo que había mandado construir, también el modo como las mesas eran servidas y los manjares que en ellas se presentaban, todo lo que había construido para sus servidores, para que moraran allí, como dice el porte, los vestidos, etcétera, de los ministros, los coperos, todo lo que se ofrecía también en el templo, con los holocaustos, etcétera. Era todo tan asombroso que se queda sin respiración y dirá incluso que de aquello que le habían contado ni la mitad. Bueno, esta sabiduría de Salomón que se manifestaba pues en todo lo que le rodeaba, y con ello pues se expresa una sabiduría que lleva consigo riqueza, lleva consigo Fausto, lleva consigo pues todo este esplendor de lo que la reina fue testigo. Pero Jesús dice que ahí, en él, hay mucho más que Salomón. Jesús es la fuente de la sabiduría. Con él se nos dan todas las riquezas, y no las riquezas de este mundo tan pasajeras, no las riquezas de Salomón que terminaron, no la pobre sabiduría de Salomón, ceñida por más que queramos siempre parcialmente a los conocimientos, sino que Jesús es el Verbo, Dios mismo, la fuente de la sabiduría. Como dice hoy el salmista, es aquel que expone, es el justo que expone la sabiduría, lo que es conforme a Dios,
la obra que Dios quiere y realiza, esta obra inmensa que nos impacta, una obra de Dios donde va a manifestar su potencia en la debilidad más extrema, en la cruz. Esto que nos escandaliza y que diríamos esto no es bello, y sin embargo es donde Dios manifiesta la suma belleza del amor con que es entregado. Expone la sabiduría, el justo, expone la voluntad de Dios, que es que amemos y amemos hasta el extremo, nos ajustemos a Él. Esta sabiduría que nos dice que no es posible salvarse si no creemos en Él, o conmigo o contra mí. El que no recoge conmigo dice desparrama. Esta sabiduría que nos muestra que Dios se complace en su Hijo y que si queremos que se complazca en nosotros, hemos de estar unidos en el Hijo y dejarnos transformar. Por eso lleva consigo la sabiduría, y Jesús nos lo muestra, pues la inteligencia, que tenga oídos para oír, aprender a ser dóciles, la prudencia, que significa acompañar continuamente a la gracia, dándonos hasta el extremo que en estos momentos podemos dar en esa gracia que recibimos, dejándonos así que agrande, que amplíe, que esponje nuestra alma. Lleva consigo el don de consejo, que en el discernimiento nos aconseja que sigamos el bien, lo que Dios quiere, aunque aparentemente resulte repugnante en un primer momento, mientras que nos invita a rechazar el mal, aunque en un primer momento nos resulte muy atractivo y nos resulte muy razonable. Este don que lleva la sabiduría, el don de ciencia, de penetrar las grandezas de Dios en todo cuanto vivimos en conformidad con Él. Por eso Jesús también es, dice el salmista, su lengua, la boca del justo, explica el derecho, cómo lo que Dios quiere al caso que se trata. Si uno está enfermo, pues en esta casuística se acerca al enfermo y habrá que curarlo, no habrá que pedir al enfermo lo que no puede hacer, pero habrá que ir poco a poco fortaleciéndole. Ánimo, yo estoy contigo, levántate, ven a mí. El Señor es capaz de fortalecer las rodillas vacilantes, de sanar el corazón enfermo, de iluminar la mente corrompida, de transformar al hombre. Por eso dice Jesús, aquel que lleva en su corazón la ley de Dios es Él. Aquel cuyos pasos no vacilan, Jesús no vacilará, se entregará completamente a la obra de Dios. Bueno, pues Jesús hace, queridos hermanos, esto es impresionante, la enseñanza hoy del Evangelio. Jesús hace que los fundamentos de nuestro modo de pensar, cómo es la religión, nuestra unión con Dios, tiemblen. Y nos lo presenta así, para que pensemos. Dice, escuchad y entended. Es un enigma. Nada que entra o que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Podemos pensar, esto es entendible. No, no es entendible, hermanos. Esto es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque si no, nosotros esto no podemos ni siquiera entenderlo. Jesús conduce todo al corazón, a tu interior. Nosotros no dejamos de echar culpa a lo de fuera. Nosotros no dejamos de pensar que es lo de fuera lo que nos hace daño. Te puede influir, pero al final es lo del corazón, dice Jesús. Todo lo conduce al corazón. Ahí donde se fragua nuestra respuesta y nuestra unión también con Dios y con el prójimo, en el corazón. Nuestras relaciones. Todo lo conduce al corazón. No lo conduce a la apariencia. Tú y yo podemos aparentar que somos muy buenos. Sacerdote, religioso, tú estás casado o estás casada, tú eres célibe, pero llevas una vida que, vamos, aparentemente es siempre en la iglesia, siempre rezando, aparentemente, siempre bueno. La apariencia, ¿y cómo está el corazón? Si cualquier obra que nosotros pensamos buena siempre va teñida, siempre va afectada de egoísmo. Pero no nos vemos y tenemos miedo de vernos. Tan poca luz
queremos recibir de Dios, no sea que temblemos. Pues hemos de temblar, hermanos, porque lo que nos salva es su misericordia, no mis pobres obras que no alcanzan a nada. Todo lo conduce al corazón, no a la apariencia, no al estómago, no al estómago. ¿Cuántas dietas? A ver cómo comemos, a ver que no nos enfermemos. Y el estómago, cuando decimos el estómago, decimos el modo material de vivir, el conservar el cuerpo por un poco más de tiempo, que se mantenga hermoso, que se mantenga fuerte, el estómago, todo lo que lleva esta vida material, no al mero cumplimiento. Podemos estar en la iglesia, incluso escuchando esto, y por un oído me entra y por el otro me sale, incluso con ganas de que cuanto antes se termine, mejor. Escuchad y entended todos, dice Jesús. ¿Y qué tenemos de entender? Hermanos, tenemos que ser sencillos, humildes. No tengamos miedo. Hemos de entender esto, que nuestro corazón debe ser purificado, que no lo tenemos bien, que si lo hubiéramos tenido, lo tuviéramos bien, no es necesario que Jesús, el Verbo encarnado, viniera, Dios, el Hijo, se hiciera hombre y muriera por nosotros. No habría sido necesario. Jesús quiere que entendamos que estamos muy malitos, que estamos enfermos, que llevamos dentro de nosotros la muerte. Que es dificilísimo, es mejor pensar, no, yo siempre hago las cosas bien, es el otro, de nuevo lo de fuera. Si el otro no me hubiera dicho, yo no hubiera respondido. Si el otro no me hubiera hecho, yo no. Si yo no. Todas estas cosas. ¿Y por qué el corazón? Dirá, cuando Samuel, los hombres miran la apariencia, pero Dios mira el corazón, está dentro de ti, te está mirando. Y dice Santa Teresa, ya que usamos los santos, que poco a poco hay que ir entrando hasta esta morada profunda, hasta esta relación profunda con Dios, hasta esta séptima morada en que se vive unido a Dios en su voluntad. Para eso es todo un camino en el cual uno comienza a vivir muriendo a sí mismo, muriendo al pecado y viviendo para Dios. Esto es un ir descalzándose, un ir quitándose todas las capas de falsedades y de apariencias que tenemos, un dejarnos transformar por Dios. Dios sabe, por eso Jesús, que es Dios, que es la sabiduría, sabe que el corazón del hombre es malo. Es malo. Estamos afectados por el pecado. Dios nos ha hecho buenos, pero nosotros estamos desvirtuados. Si Jesús es la sabiduría y viene a iluminarnos, Él es la luz, ilumina la tiniebla. Somos luz cuando aceptamos que estamos en tinieblas y entonces su luz nos ilumina. En su luz vemos la luz. ¿Cuánto miedo tenemos de esto, hermanos? De ser humildes, de ser mansos, de dejarnos transformar por Dios. De dejar que nos ilumine y veamos hasta qué punto pensamientos peregrinos no dejan de afectarnos cuando vamos a hacer y cuando miramos a una persona, al esposo, a la esposa es igual, siempre estamos pensando lo que nosotros, pobremente, de nuestro corazón tan afectado, inmediatamente juzga. ¿Sabe Jesús que nuestro corazón, el corazón del hombre, es malo y ha venido a cambiarlo? Sí, hermanos, ha venido a cambiarlo, ha venido a transformarnos, si nos dejamos. Porque quiere darnos un corazón nuevo. ¿Y qué corazón nuevo? De nuevo, lo primero es, yo tendré un corazón nuevo, ¿no? El corazón nuevo es Él. Por eso necesitamos la conversión y la fe. Necesito que su corazón sea el mío. Que mi corazón sea transformado al corazón de Cristo. Que yo viva dentro del corazón de Cristo. Que su latir sea el mío. Que su pensar sea el mío. Que su sentir sea el mío. Que su amar sea lo mío. Que su sufrir sea lo mío, que su morir sea el mío, el morir del justo, que es Cristo, yo muera como Él. Todo, ser transformados, dos en uno, solo espíritu, el de Cristo. Dos corazones nos hace uno, hasta ser un mismo espíritu, hijos en el Hijo. Cristo quiere dar a Dios en su Hijo un corazón nuevo. Esta transformación solo lo puede hacer Dios, no nuestros puños, nuestros cumplimientos
que no llegan a ningún lado, nuestro decir que somos buenos, pero que no, que hombre, un poquito sí, pero que no podemos, ni justificarnos ni nada. Tenemos que dejarnos, entregarnos en la fe, morir a nosotros mismos. ¿Y cómo lo va a realizar? Pues Dios lo realiza a través del sufrimiento, de la muerte, de la pasión de su Hijo Jesucristo. Por eso concluyo. Él es nuestra ofrenda, tenemos que unirnos a Él. De ahí la Eucaristía, comulgarlo. Jesús viene a nosotros. Jesús renueva en nosotros su ofrenda al Padre. Cuando tenemos a Cristo dentro de nosotros, entonces comprendo que Él es la ofrenda mía. Se ha ofrecido por mí, ha dicho al Padre, yo me ofrezco por Salva, yo me ofrezco por Pilar, yo me ofrezco por Juan, yo me ofrezco por Carmen, yo me ofrezco. Es nuestra ofrenda y la renueva hasta el final de los tiempos. Él es nuestra ofrenda permanente en el cielo, por eso es el Cordero degollado. Renueva su ofrenda al Padre. Y entonces une nuestros corazones, por eso tenemos que recibirlo en gracia. Para que mi corazón, aunque no sea tan consciente de ello, Cristo lo toma y une mi corazón, nuestros corazones, somos uno en Cristo a su sacrificio y lo purifica continuamente. Mientras vivimos es purificado. En el cielo será la renovación permanente en Dios. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Cristo lo que hace es reconducirnos continuamente a su misma ofrenda, para que muriendo al pecado vivamos para Dios, vivamos para la justicia, vivamos para el mismo amor con que somos amados. De ahí que la comunión no es un rito externo. Esto lo hacen los protestantes o los que queráis, o incluso aquellos católicos que se unen a los protestantes en algunos países de ahí del norte, sea Holanda, sea Austria, sea Alemania. Hacen un paripé, que no es ni Eucaristía ni nada, y también serán juzgados por Dios. Si lo hacen ignorantemente, pues según su ignorancia, pero si lo hacen conscientemente, según su consciencia. La comunión no es un rito externo. La consagración es Cristo en medio de nosotros, que renueva, y si no, no somos salvados, hermanos. Por eso rezamos por todo el mundo, siendo nosotros los primeros necesitados, pero también los primeros aprovechados, porque nos ha llamado para esto, para que unidos a Él nos ofrezcamos también por la salvación de esta generación. La comunión no es un rito externo, es el que viene dentro de nosotros. Él mismo, Cristo mismo, está aquí presente, realmente presente, en el cuerpo y la sangre, en su alma y en su divinidad, realmente presente. Por eso hacemos bien en gastar tiempo delante del Santísimo, en dejarnos empapar de Él, para que podamos ser cada vez más conscientes y más ofrenda dentro de Él, que es la única ofrenda. Es el que así nuestro corazón, el que le hace nuevo, el que hace nuestro corazón digno del Padre, el que hace nuestro corazón en Él un corazón sabio. Porque en Cristo también nosotros podemos decir que aquí hay alguien más que Salomón. Que así sea.